Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora vamos a hablar de algo que es bastante serio. ¿Es la voz de Dimas y de otros cantantes que cantan similar a él un fake? Go Reyes me deja este comentario y pone: yo ya había escuchado a Vitas y Nicolás Seda, y de hecho me gustaba escuchar una que otra canción de ambos. Y ahora Dimas. Pero aún a día de hoy sigo pensando que Vitas, Nicolás Seda y ahora Dimas también hacen trampa y su voz pasa por un filtro que modifica completamente la voz digitalmente. Lo digo porque yo sé cómo se hace eso y nadie se daría cuenta que una persona está cantando una octava por arriba de su verdadera voz, pero que estos tres cantantes exageran a tal grado de sonar falso, y por eso pienso que en verdad es falsa la voz de estos tres. Pero como la gente ya tiene tan alterado el oído escuchando artistas pop que su voz está trucada en el estudio, cantando notas arriba de su rango, e incluso los artistas pop en vivo cantan arriba de su verdadero rango, pero nadie se da cuenta de que su voz pasa por un filtro, es que si te pones a escuchar cantantes de ópera, de verdad te das cuenta de la resonancia de la voz y el vibrato y la potencia y la impostación que suenan tan naturales, pero en Dimas, Vitas y Nicolás Seda suenan tan digitalizados que aún no puedo creer que sea real. Es solo mi opinión y puedo estar equivocado, pero como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Yo digo, hasta no oír y ver en vivo y en persona y sin micrófono, no creer. Es completamente normal que no solamente Go Reyes piense esto, ¿no? Que le cueste creer que estas voces existan. Muchas personas en algún momento nos hemos preguntado, ¿es esto verdad? ¿Es esto humanamente posible? Es muy fácil ver el comentario de Go Reyes y decir, es un hater. No. La pregunta que se hace está muy bien, te hace recapacitar. ¿Te imaginas que todo hubiese sido un engaño, que la voz de estos cantantes sea un producto digital? Así que en este vídeo pretendo demostrar que la voz de Dimas es genuina, y por eso me he lanzado a internet a buscar un vídeo en el que se le escuche cantar sin ningún tipo de micrófono. Una cámara y él. Punto. ¿Lo habré encontrado? ¿Existe este vídeo? ¿O por el contrario, no hay ningún vídeo así en internet y eso nos hace sospechar de que todo ha sido un engaño, de que todo es un fake? Vamos a ver un vídeo de Dimas dando clases de canto, es más, recibiendo clases de canto de un profesor. Y este profesor le está enseñando, está practicando cómo abrir su garganta, cómo dejar su laringe suelta, cómo no constreñir para que pueda hacer las notas correctamente y que su voz de forma natural adquiera esas notas que él es capaz de hacer, de que su garganta naturalmente ya lo puede hacer. Solamente este profesor lo que le está haciendo es ayudarle a quitar la tensión. Y fijaos el resultado. Vamos a verlo. Como le dice que relaje la garganta, que relaje la laringe para que pueda... Aquí hay un momento que es muy bueno en el que le está indicando que para conservar ese carácter que tiene él, lírico, le dice que estabilice su laringe, que no la deje que suba demasiado. Fijaos cómo lo hace. Por otro lado, es súper curioso que los profesores de canto lírico siempre relacionen una laringe alta con una laringe constreñida. Una laringe alta no tiene por qué estar constreñida. Aquí le está diciendo, no constriñas, relaja la laringe. Y le hace así con el dedo. Como aumenta y disminuye el volumen. Fijaos en la nota que le pide una vez que ya no tiene constricción, que han hablado de ello y que le ha relajado. Le dice, ahora venga, haz esta nota. Pero en el momento en el que la ataca, el profesor le dice, cuidado, que estás constriñendo.
No me digáis que no es espectacular. En este vídeo se ve claramente que no puede haber ningún filtro. No tiene un micrófono en la mano. Está grabado con una cámara normal y corriente que puede ser un teléfono móvil, igual. Y el sonido lo produce tal cual. ¿Dónde está la trampa aquí? Very good. Yeah. Yo creo que con este vídeo queda demostrado que la voz de Dimas es genuina, es real, que sí que parece que es de un alienígena, está poseído por una flauta travesera, por una guitarra eléctrica. Entonces, para todos aquellos que han tenido dudas sobre la voz de Dimas, aquí tienes esta sencilla prueba. Y es que cuando la laringe está libre de constricción y se tienen las cualidades fisiológicas idóneas, se pueden hacer este tipo de cosas y es totalmente real. Que haya este tipo de dudas en la gente y que los propios profesores tengan esa duda de que será cierto esto, lejos de ser un insulto o un agravio, no es más que un elogio a esas voces espectaculares. Porque cuando las personas no se lo pueden creer, que dicen, no, eso tiene que ser mentira, ¿dónde queréis mayor halago, mayor elogio, mayor reconocimiento que ese? Que no se crean que sea verdad. Entonces, las sospechas que tenía Go Reyes están infundadas. No se puede hacer algo así en directo en una voz. Por supuesto, en una voz en directo con un micrófono en la mano se pueden hacer auténticas maravillas. Hay programas que afinan la voz automáticamente, en vivo y en directo. Hay un montón de filtros, hay un montón de trucos que se pueden hacer. Por ese lado tiene razón, porque esos trucos y esas cosas existen, y él lo dice. Y tiene toda la razón del mundo. Un día os enseñaré programas que pueden hacer este tipo de maravillas. Si queréis que haga algún vídeo sobre este tipo de programas, darle like y comentármelo abajo. Como la tecnología ha avanzado tanto, es normal que la gente diga, esto no es más que un truco, con la tecnología que tenemos seguro que se puede hacer. Lo que quiero es justificar un poco que la gente dude de estas voces, porque entre lo espectaculares que son y luego que la tecnología del sonido ha avanzado tanto que se pueden hacer casi milagros, hacer que canten personas que no saben cantar. Esas dos cosas unidas hacen que se siembre la duda. Yo siempre os digo que conforme va creciendo el canal, cada vez me sorprenden más los comentarios. Hay gente que insulta por insultar, ya sabéis, los youtubers somos el saco de boxeo de mucha gente. Y hacemos una labor social, ¿no? Ayudando a la salud mental y aliviando el estrés de la gente. Pero a veces hay comentarios que me dejan un poco. Y este es uno de ellos. No hay tal como Dimas en el mundo. Y nunca lo será. No se trata de las notas. Él puede traer música al corazón. Deja de hablar mal de él. ¿En qué momento he hablado mal de él? ¿Puedes ver el vídeo de principio a fin, sin algo más que besarle el culo? Así que espero haber convencido a todos los que tenían dudas sobre la voz de Dimas. Su voz es genuina. Y nada más, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiere un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otra.